A ver, hermanos, la verdadera comunión con Dios en la fidelidad. Qué interesante es nuestra fidelidad. Hoy estaba conversando con los diáconos de la iglesia y algo que los hermanos enfatizaban los tres y se ponían de acuerdo es acerca de nuestra doctrina. Nuestra doctrina es una doctrina, hermanos, que quizás no es muy común. ¿Por qué no es muy común? Porque Jesucristo no es común, en primer lugar. Segundo lugar, la gente se va por lo que oye. La gente se va por lo que oye y no por lo que estudia. Y una de las cualidades que hemos tenido aquí en esta iglesia es que le hemos enseñado a discernir las escrituras. Agarrar el texto sin sacarlo de su contexto y estudiarlo palabra por palabra. A veces estudiamos el capítulo verso por verso, pero procuramos no salirnos del contexto bíblico. Por ejemplo, ya van 2 o 3 ocasiones cuando salgo a evangelizar que les pregunto a las personas que me dicen que están yendo a la iglesia y que están perseverando y les pregunto, ¿usted tiene la vida eterna? Y los muchachos han escuchado eso y dicen, eso es hasta el final, pastor. ¿Cómo que hasta el final? Es que eso se sabe hasta el final, dice, con Dios. Porque la Escritura dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Si uno deja de perseverar, pierde la salvación. Ajá, ¿de dónde sale eso? Hoy estuve con un joven que iba a otra iglesia, me dijo, no saben ni dónde queda. Les pasa como la lora, que repiten lo que oye, pero sin tener algún argumento. Oyen cantar al gallo, pero no saben de dónde. Y yo le dije, eso lo dice en Mateo, capítulo 25, versos 13, en relación, le digo, a la segunda venida de Jesucristo, pero no está hablando a la iglesia, está hablando a los judíos. El que persevere hasta el fin. ¿Por qué? Porque Apocalipsis dice que muchos van a tener que poner su cabeza por causa del testimonio de la palabra. Van a ser decapitados. Entonces, esos que perseveren hasta el fin, que pongan su cabeza, esos van a ser salvos. Ya no van a ser salvos por gracia, sino que van a ser salvos siempre por gracia, pero van a tener que poner su vida como testimonio. Ahorita el testimonio que tenemos nosotros de la salvación, ¿cuál es? El bautismo. Ese es el testimonio que tenemos ahorita, el bautismo. Ese es el testimonio que damos públicamente, que hemos sido salvos, que hemos creído en Jesucristo, que hemos entregado nuestra vida a Jesucristo. El testimonio para el tiempo de la tribulación va a ser poner la cabeza. Esa va a ser porque va a haber una gran persecución. Va a haber guerra, va a haber terremotos, etcétera, que son las copas de la ira que habla Apocalipsis, cuando se abran los 7 sellos. Y el 7º sello es el más terrible de todo. Entonces, el que persevere hasta el fin, porque todavía no viene Jesucristo en ese entonces, cuando se abre el 7º sello todavía no viene, entonces el que persevere hasta el fin, en medio de toda esa gran tribulación, ese va a ser salvo. A eso se refiere. No se refiere ahorita. Y yo le mostré a través de la Escritura y le dije para que medite. Que el que cree en Jesucristo es salvo inmediatamente. Porque la base para que nosotros podamos recibir la gracia de Dios, la salvación de Dios, es la fe. Nosotros somos salvos no por la fe, sino por medio de la fe. Nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe. ¿Entendemos eso? Entonces, entendiendo ese concepto y que el Señor dijo, el que cree en mí. Entonces no dice, Jesús no dijo, el que persevere hasta el fin. Jesús dijo, el que cree en mí. San Juan 3:16. En el 18 dice, el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Cuándo recibió la condenación? Inmediatamente. 5:24, ¿qué dice? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree que me envió, tiene, no dice va a tener, tiene vida eterna y no vendrá
a condenación. Mire qué interesante, y en el capítulo 6, del 40 al 47, habla de la seguridad de la vida eterna. Entonces, mis amados hermanos, hoy en día debemos de mantener la fidelidad a esa doctrina. Primeramente, yo les soy honesto, yo me siento profundamente agradecido con Dios por haberme dado a mi entendimiento, como les decía hoy en la mañana a los maestros, lo necio sacó del mundo el Señor. Yo no soy un doctor en teología, yo no tengo una cátedra en teología, no soy una eminencia en teología, no. Yo era un ignorante y siendo ignorante, Dios me sacó de esa ignorancia y me dio a conocer el misterio de su evangelio. Y le doy gracias a Dios que sin tener tanta preparación teológica me ha permitido entender la riqueza de su gracia. Me ha permitido entender el misterio que estuvo oculto, como dijo el apóstol Pablo, por muchos siglos. Y todavía está oculto en muchos. Porque ciertamente y desafortunadamente muchos bautistas en determinado momento piensan que la salvación es por gracia, pero a la misma vez es por obra. Mire, es algo ambiguo. ¿Por qué por obra? Porque si el hombre decide no aceptar a Jesucristo, entonces no es salvo. Si el hombre decide, bueno, yo decido aceptar a Jesucristo, recibo a Jesucristo y levanto mi mano y repito esta oración, entonces soy salvo. Entonces siempre la salvación la están ligando a la dependencia de la voluntad humana. Es decir, el hombre al final es quien determina si es salvo o no es salvo, y no Dios. Y déjeme decirle que Jesús dijo en San Juan capítulo 6, nadie viene a mí si el Padre no lo arrastrara primero a mí. Y al que a mí viene, yo no lo he hecho fuera. San Juan 17, yo lo escogí a vosotros y ustedes no me han escogido a mí. Y dice Pablo en Efesios 1:4 que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para la alabanza de su gloria. Y eso lo estuvimos estudiando creo que el jueves. Entonces, mis amados hermanos, mantener esa fidelidad a la doctrina es un honor, un privilegio para cada uno de nosotros. Pero la fidelidad a la doctrina no es solo, bueno, es que yo entiendo que a como dice el pastor, no es a como dice el pastor, es a como dice la Escritura. A como dice la Escritura. Y por eso el apóstol Pedro en una de sus cartas, creo que es en la primera carta o en la segunda, no lo retengo ahorita, pero dice que hay muchas cosas que escribió nuestro hermano Pablo difíciles de entender. Porque todavía, si ustedes recuerdan y hacen un análisis en el capítulo 10 de Cornelio, de hecho, cuando Dios manda a predicarle a Pedro, que vaya a predicar a Cornelio, Dios ya le había advertido a Pedro que no llamara inmundo lo que él ya había limpiado. Mire qué tremendo, ya lo había limpiado, no lo llames inmundo, no lo llames común. Cuando bajó aquel lienzo y estaba Pedro en la azotea en un éxtasis, en una visión 3 veces, y le dice: Pedro, mata y come, Señor, tú sabes que nunca ha entrado en mi boca cosa inmunda. No llames inmundo lo que yo he limpiado, le dijo el Señor, antes de que llamara a Pablo. ¿Y qué fue lo que hizo el hermano Pedro? Cuando llegó a la casa de Cornelio, lo primero que dijo: ustedes saben cuán inmundo es que un judío entre a la casa de un gentil, y peormente que se sentara a la mesa con ellos. ¿Qué llegó predicándole entonces? Lo que Dios le había hecho que no hiciera. Entonces Pedro llegó al y en Gálatas capítulo 2 Pablo lo reprende porque hacía una simulación. Entonces, ¿qué da a entender Pedro cuando él dice que hay cosas difíciles que el hermano Pablo ha escrito? Y es precisamente eso, que Pedro todavía creía que la salvación había que obrar a como dicen algunos hermanos de otras denominaciones, de otras iglesias, que el hombre tiene que hacer una parte
Y decía un pastor, el Señor hace el 90%, 10% lo hace el hombre. Y yo les digo, si Dios hace el 99% y el hombre hiciera el 1%, la salvación por ese 1% ya no es por gracia. Porque la palabra gracia significa favor inmerecido. Y un favor, un regalo, no es algo que yo me haya ganado, es algo que nació del corazón de Dios, dármelo sin que yo tuviera mérito alguno para obtenerlo. Mérito alguno para obtenerlo. Pero si yo tengo el 1%, quiere decir que tengo un mérito. Y ese mérito quiere decir que me lo merezco, que me lo he ganado, que he trabajado por ello, que he hecho algo para obtenerlo. Hermano, y no es así. Nosotros lo único que hemos hecho para obtener la misericordia de Dios es pecar. Es lo único. Pecar y pecar y pecar. Porque Él vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Y Pablo dice en 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a morir. ¿Por quién? Por los pecadores. De los cuales Pablo dice, yo soy el primero. Entonces, ¿qué es lo que nos hace merecedor de la gracia salvadora de Dios? No es nuestras acciones, no es nuestra conducta moral, ni espiritual, ni religiosa que tengamos. Lo que nos hace merecedor de la gracia de Dios es que somos pecadores. Porque Él vino a morir por los pecadores. Él vino a dar su vida por los pecadores. Él vino a buscar a los pecadores. Él vino a salvar a los pecadores. Él vino a llamar al arrepentimiento a los pecadores. Y eso es lo único que nos hace, que nos califica para hacer actos, para ser salvos por la gracia de Dios. Dice el texto, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Pero para que usted pueda probar los espíritus, ahí espíritu en minúscula, tiene que discernir. Y para que usted pueda discernir, tiene que conocer. Y para que usted pueda conocer, tiene que empaparse de la Escritura. Usted no puede argumentar si le están diciendo la verdad o la mentira, si primeramente usted no tiene un conocimiento sólido, firme en aquello que le están presentando. Es por eso que esta iglesia se ha caracterizado, y este ministerio, por enseñar la Biblia, hermano. Libro a libro hemos leído por años aquí. Hace poco le decía a los hermanos, terminamos de estudiar los 16 capítulos de la carta a los Corintios, con el propósito de llevar a la iglesia a la madurez espiritual. Capítulo por capítulo lo estuvimos estudiando aquí. Hermanos, pasamos 6 meses del año, porque creo que comenzamos en enero y terminamos en junio estudiando la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios. Esta carta la tenemos, creo, ya más de un mes de estar estudiando, porque esta sería la quinta clase o el quinto encuentro que tenemos. La verdad, hemos hablado de la verdadera comunión, porque mucha gente dice tener comunión. Pero ¿por qué mucha gente dice tener comunión con Dios? Porque desafortunadamente han salido muchos, dice la Escritura, muchos falsos profetas han salido por el mundo. Usted puede ver aquí por doquier. Bueno, cuando comenzamos, solo en la cuadra que estábamos, hacían 3 cultos de diferentes doctrinas. Ahí en la cuadra donde estaba la hermana Sonia. 3, hacía la señora del fondo, hacían uno enfrente y nosotros que estábamos ahí en la casa de la hermana Sonia. 3 cultos. Y de pronto se apareció otro por allá haciendo otro culto y tirándonos indirecta. Como si estábamos en alguna competencia. Y hermanos, nosotros seguíamos haciendo lo que nos correspondía hacer. Pero son muchos que herejes que cambian la doctrina. Imagínense hasta dónde hemos llegado estos tiempos, que se ha desvirtuado la doctrina de la palabra de Dios, diciendo que Dios todavía está hablando a la gente. Si Dios todavía está hablando, dando revelación a la gente, entonces este libro está incompleto.
este libro que llamamos la Biblia está incompleto si Dios todavía se está revelando a la gente. ¿Por qué? Porque la revelación que Dios dio ni siquiera la dio en el Nuevo Testamento, la dio en el Antiguo Testamento, y termina con Jesucristo, cuando Jesucristo da a conocer al Padre. Ahí termina la revelación. Ahí termina la revelación. De ahí lo que queda se llama inspiración. Dios inspira a los santos hombres de Dios a escribir las escrituras. Eso se llama inspiración. La revelación es cuando Dios se da a conocer. Dios se dio a conocer por medio de la zarza a Moisés. Dios se dio a conocer al pueblo de Israel en el Sinaí. Dios se dio a conocer al mundo entero por medio de Jesucristo. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Jesucristo es la encarnación de Dios. Ahí se termina la revelación. Lo que resta en la escritura se llama inspiración. Ah, pues pastor, me equivoqué, no hay revelación, inspiración. Tampoco hay inspiración ya. Porque ya el canon de la Biblia se cerró, ya no se sigue escribiendo más. Por eso terminó en lo que se conoce como la inspiración también. Ya no hay más libros que escribir. El Espíritu Santo inspiró, dice el apóstol Pedro, a los santos hombres de Dios para dar a conocer el Evangelio de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que queda? Se llama iluminación. La iluminación es lo que nosotros recibimos, la luz de la Escritura, cuando leemos la Escritura o cuando se nos predica la Escritura, y entonces Dios nos da entendimiento y nos da sabiduría concerniente a la Escritura, y de ahí entonces de la Escritura obtenemos principios de fe. Es decir, dice el hombre, voy a establecer estos principios en mi hogar, voy a establecer estos principios en mi familia, voy a establecer estos principios en mi matrimonio, voy a establecer estos principios con mis hijos, voy a establecer estos principios en mi trabajo. Son principios y formas de vida que aprendemos a través de la Escritura. Entonces, hermano, eso se llama luz. Dios a mí me da luz y entendimiento. Vania, Dios me da luz y entendimiento para que yo pueda exponerle la Escritura. Dios no me da revelación, Dios no me da inspiración, Dios me da luz para entender y poder exponer, hacer un estudio, una reflexión, una predicación, una enseñanza de la Escritura y establecer principios, razones, etc. ¿Entendemos eso, hermano? La fidelidad, la verdadera comunión con Dios en la fidelidad. Tenemos que ser fiel a la doctrina, hermano. Fiel a la doctrina. Pero la fidelidad en la doctrina no solo es en que aprendamos. Sí, yo he aprendido a ser salvo. Y yo sé que la Biblia me dice que soy salvo por gracia. Yo sé que Dios me escogió desde antes de la fundación del mundo para su alabanza, para su gloria. Me adoptó en Jesucristo. Me selló con el Espíritu Santo de la promesa. Yo entiendo todo eso. Pero ¿cuánto estoy viviendo eso? Es parte de la fidelidad. La fidelidad no está solo en el conocimiento. La fidelidad de la verdadera doctrina está en la forma de vida que nosotros llevemos. Porque podemos tener una buena doctrina, pero la buena doctrina no se da a conocer de una manera teológica. La verdadera y buena doctrina se da a conocer en nuestra forma de vida que estemos llevando, y que las personas puedan ver que realmente hemos sido convertidos por el poder de Dios, que realmente hemos sido transformados por el poder de Dios, y que realmente hemos nacido de nuevo por el poder de Dios. Ahí es donde se demuestra que tenemos una sana doctrina, una verdadera doctrina, no solo de una manera intelectual, conociendo, aprendiendo principios, doctrina, etcétera, sino poniéndola en práctica como nuestra forma de vida que llevemos. La fidelidad, una verdadera comunión con Dios es por medio de la fidelidad en la palabra de Dios, en la doctrina. Fidelidad en la doctrina. Dice el verso 2, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa
que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El apóstol Pablo dijo que ya había comenzado el ministerio de la iniquidad en Tesalonicense. Y aquí el apóstol Juan está diciendo que el espíritu del anticristo ya estaba en el mundo. ¿Por qué? Porque para el primer siglo, desde los tiempos de Juan, ya habían herejes que se habían infiltrado en la iglesia y que habían sacado de contexto la sana doctrina y habían formado su iglesia de acuerdo a su razonamiento, de acuerdo a sus, pudiéramos decir, sus razonamientos, de acuerdo a su lógica y de acuerdo a su expectativa. Y entonces sentían que la iglesia que habían formado eran propias de él, eran como unos patrimonios de él, como si hubieran fundado una empresa. Eso lo podemos ver en la tercera carta del apóstol Juan, si me ayudan ahí. El apóstol está hablando, dice al anciano Gayo en el primer versículo, y le habla: amado, fiel, verso 5, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Mire bien, fielmente te conduce, dice el verso 7, porque ellos salieron por amor del nombre de él, hablando de los misioneros, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito, preste atención, a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlo se lo prohíben y los expulsa de la iglesia. ¿Se da cuenta usted que para los tiempos de Juan ya había un sectarismo? El hermano está enseñando de secta. Esta ya era una secta que había salido prácticamente de la iglesia primitiva. Diótrefes era un pastor que había creado y formulado su propia doctrina. Como no tenían completa la Biblia, él había formado, y si se mezclaban con la otra iglesia no los recibía, y si ellos recibían algunos, me vino a visitar el hermano tal de aquella iglesia, entonces los expulsaba de la iglesia. Entonces lo que está diciendo aquí, hermanos, dice: todo espíritu que no confiesa que Cristo vino en carne. ¿Por qué? Porque hasta hace unos años atrás, como 10 años atrás, oiga bien, los amigos testigos sin Jehová decían que Jesús no era Dios. Hasta hace unos 10 años atrás. Decían que Jesús no era Dios, sino que Jesús era el ángel Gabriel. Ahora dicen que es Dios, pero en un grado menor. Ahora dicen que es hijo de Dios, pero Él no es Dios, sino que está en un grado menor que Dios. Entonces, estas personas van cambiando de parecer y se van adaptando. De igual manera, hoy muchas doctrinas erróneas, heréticas han salido. Las mujeres dicen que una nueva dispensación que Dios tiene con el mundo, que Dios ha desechado, oiga bien, que Dios ha desechado al hombre porque el hombre fracasó. Y ahora Dios está tratando con las mujeres. Y Dios está levantando mujeres pastoras, mujeres misioneras, mujeres evangelistas, mujeres apóstoles, y etcétera, etcétera. Porque Dios ha desechado al hombre porque el hombre fracasó. Si fuese así, Dios lo hubiera hecho desde el principio. Porque el hombre fracasó, no ahorita, el hombre fracasó desde el Edén. Pero aún en el fracaso del hombre en el Edén, Dios mantuvo la fidelidad a su palabra. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a su palabra. Y Dios había puesto por cabeza al hombre,
y después que el hombre pecó con la mujer, cuando lo expulsa del Edén, todavía vuelve a poner como cabeza al hombre, aunque el hombre haya fracasado. Dios no dice que en él no hay sombra de variación. No es que un día dice sí, otro día dice no. Dios mantuvo su fidelidad y sus propósitos. Y hasta el día de hoy, Dios ha mantenido que la cabeza del hogar, la cabeza de la mujer es el hombre, porque fue Dios quien lo estableció desde el principio. Así el hombre se haya equivocado, así el hombre haya fracasado, Dios no ha cambiado. Menos en la iglesia, en la administración de la iglesia, cuando Dios dice que Jesús, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones ¿a quién? A los hombres, no a las mujeres. Dice apóstoles, no apóstolas. Evangelista, maestro, no maestra. Pastores, no dice pastora. Y en los requisitos que Pablo presenta para los diáconos y pastores, ahí no aparece el requisito para pastora. Aparecen los requisitos de la esposa de los pastores y de la esposa de los diáconos. Las mujeres, dice, que son la esposa de los pastores y la esposa de los diáconos. Oiga bien, pero han salido muchos espíritus por el mundo. Entonces, ¿de dónde surge eso? De los movimientos feministas. Los movimientos feministas dicen, abajo el patriarcado, arriba el matriarcado. Abajo el hombre, arriba la mujer. Ya el hombre no sirve. Ahora somos nosotros las mujeres las que mandamos. No, esa es una doctrina satánica. Oiga bien. Por eso es que yo no reconozco, y con todo respeto se lo digo, que me digan que una mujer es pastora, pseudo pastora, no es pastora. Pseudo porque ella se hace llamar, pero no porque Dios la haya llamado. ¿Por qué? Porque proviene de una doctrina satánica. ¿Y por qué dice que es satánica? Porque fue Satanás quien le dijo a la mujer que ya no iba a estar bajo la autoridad del hombre, sino que iba a ser igual a Dios. Y es lo que están ahorita enseñando. Que ya no están bajo la autoridad del hombre, sino que están igual que Dios. ¿Entendemos eso? Por eso es que es satánica. Hermanos, dice la fidelidad a la doctrina. Versos 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Está dando un valor incalculable, un valor imaginable. Mayor es el que está en vosotros. ¿Quién es el que está en cada uno de nosotros? Jesucristo, cuando hemos creído a esa fidelidad. Cuando nosotros cambiamos de parecer, cuando nosotros creemos solo por conveniencia, como pasó un caso, usted debe creer con convicción, no por conveniencia. Bueno, es que yo voy a creer en esta iglesia esto porque me conviene estar en esta iglesia. No, usted va a creer por convicción, porque la palabra de Dios no es por conveniencia, es porque la necesitamos y por convicción, hermano. Se cree por convicción. No es que hoy va a creer una cosa y mañana va a creer otra. Aquí por eso les decíamos que nos hemos dedicado a enseñarle la escritura verso por verso. Se les ha enseñado por años a leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Algunos hermanos cumplieron el plan, otros quedaron a medio camino y otros ni siquiera despegaron. Pero no es porque no se les enseñe. Aquí se les enseña, hermano. Se les enseña verso a verso sin salir de su contexto. Y dice, hijitos, ¿a quién le habla? A la iglesia. Vosotros sois de Dios. Usted debe tener la certeza, la confianza, la seguridad de que usted le pertenece a Dios. Y no dice, como dice el versículo 3, al anticristo. Los espíritus del anticristo. ¿Por qué son de anticristo estas mujeres que se hacen llamar pseudo? ¿Por qué son de anticristo? Porque fue Cristo quien estableció el orden en la iglesia. Cristo llamó, ¿cuántos discípulos tuvo el Señor? Miles, pero ¿cuántos apóstoles? ¿Habían apóstolas? No había. Y ahí andaba su mamá, ahí andaba la María, la Magdalena, la otra María también que había sido liberada de 7 demonios. Y había muchas mujeres. Pero eran colaboradoras, dice Pablo, colaboradoras.
no tenían un ministerio a cargo. Cuando eligieron a los diáconos, ¿cuántas mujeres iban incluidas ahí? Cuando la iglesia, la primera iglesia misionera en Antioquía, escogió a quién para mandarlos de misioneros. Bernabé y Saulo, que era Pablo. No iba mujer. Cuando Pablo inicia su ministerio, ¿a quién toma como colaborador? A Sila, que es Silvano. Cuando se separa de Bernabé, a Timoteo, a Tito. Si el único a Priscila y Sila era porque era un matrimonio y tenían una iglesia en su casa en Roma. Pero era un matrimonio, entonces lo tomó como colaboradores a los dos. Pero no es que los dos eran pastores, sino que la esposa de Sila, que era Priscila, le colaboraba con el esposo en el ministerio. Pero no existe, hermano, ahí en el Nuevo Testamento. ¡Ay, cómo Débora! Es lo primero que le sacan. ¿Cómo Débora? Débora no era una jueza. Era una mujer principal en su comunidad, porque no era jueza en Israel. Era de una aldea, de una de las tribus de Israel, no era de todo Israel. Y parece que era una anciana, una viuda, de acuerdo a las características, porque no se habla del esposo de él. Y como anciana y viuda, entonces en la comunidad donde vivía era una mujer que tenía prestigio, tenía honra, tenía respeto y se consideraba como una mujer sabia, madura. Entonces se le iba a pedir consejo a ella, porque no había juez. Entonces abocaban a la mujer, pero ella no gobernaba. Ella no gobernaba. Bueno, pues. Pero Raquel era pastora de animales, y aquí no hay animales. Al menos que se dediquen a pastorear, porque aquí ya ovejas no hay, ni peligüey, tal vez los perros y los chanchos que andan ahí. Hermano, es que no se puede jugar con las cosas de Dios. Entonces, quedaron, bueno, dice, ¿a quién buscamos? Débora, esta y el otro, y no mencionan como 2 o 3. Pero todas están fuera del contexto porque no existía la iglesia en ese entonces. Y para el tiempo de Débora, ¿sabe lo que dice la Escritura? El último versículo del libro de los jueces. Cada quien hacía lo que quería porque no había palabra de Dios. Lea el último versículo de los jueces y va a ver por qué había tantas caídas en el pueblo de Israel. ¿Quién era el juez que levantó Dios? Se llamaba Barak, no se llamaba Débora. Y Débora le dijo a Barak, ve tú porque a ti te llamó. Mire, ella misma dice, a ti te llamó Dios, a ti te mandó Dios. Bueno, si no me acompañas vos, no, anda vos. Y es más, porque dudaste, la gloria, ciertamente va a haber una victoria, pero la gloria no va a ser tuya, va a ser de una mujer. Pero no está hablando de ella, está hablando de Císara, que mató al rey, le atravesó una estaca en el pecho. Entonces la gloria se la llevó una mujer que mató al rey, no él como juez, que debería haber obtenido toda la victoria. A eso se refería. Pero si sacamos las cosas de su contexto y decimos, sí, como Débora, sí, como esto, entonces nos perdemos. Hermanos, tengan cuidado con la doctrina, tengan cuidado con lo que expresan mayormente las mujeres y tengan cuidado los hombres con lo que también le están enseñando a su esposa. Tengan cuidado. ¿Por qué? Porque también el hombre tiene una responsabilidad como hijo de Dios en mantener una correcta doctrina dentro de su matrimonio y dentro de su familia. No es cuestión que solo se viene a aprender aquí a la iglesia. Aquí lo venimos a aprender, pero se pone en práctica en el hogar, en la familia. Si no, no funciona. Si no, no funciona. Si no hay un orden y no establecemos ese orden en nuestra familia, en nuestro hogar, entonces es como decía alguien, gastar pólvora en sopilote. ¿Por qué? Porque se está enseñando una doctrina muy pura, muy bíblica, pero no en la práctica no se está realizando. Entonces, hermanos, para que mantengamos esa fidelidad, una verdadera comunión con Dios por medio de la fidelidad, dice, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido. ¿A quién venció? Al anticristo. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién es el que está en vosotros? Pregunto. ¿Quién es el que está en vosotros? De acuerdo al contexto ahí. A ver, ¿quién me dice? A ver. ¿Quién es el que está en vosotros?
Cristo. ¿Se fijan? Lo agarré movido. No viene hablando de Cristo aquí. Lean el verso 2. Aquí, ¿de quién está hablando ahí? Verso 2. ¿De quién? En esto conoced el Espíritu de Dios. Mayor es el que... ¿Quién está en nosotros? El Espíritu Santo. Y Cristo mora en vosotros, ¿sí? Por medio del Espíritu Santo. ¿Entendemos eso? Pero aquí está refiriéndose al Espíritu Santo y los textos que le estoy leyendo, del 2 al 4, se está refiriendo al Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Está hablando de dos espíritus, pero mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El espíritu del Anticristo está en el mundo. ¿Y el espíritu de quién está en vosotros? Amén. ¿Se fijan? Esto es caro, hermano. Esto es caro. Se los voy a cobrar en el aguinaldo que me dan. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad, y vuelve a decir el espíritu del error. Oiga bien, me ha tenido que hablar y, como decía un pastor, jamás pensé, dice, que a mi edad, creo que fue el pastor MacArthur, dijo que me tocaría a mi edad evangelizar a los evangélicos. ¿Por qué evangelizar a los evangélicos? Porque hay muchos que se caracterizan como evangélicos, pero necesitan ser evangelizados con el verdadero evangelio. El primer capítulo fue una verdadera comunión por medio de ¿qué? ¿De él? Una verdadera comunión por medio de ¿qué? Capítulo 1, el primer tema, por medio del evangelio. Y la base del evangelio dijimos que es Jesucristo. No es el pecado del hombre ni la condenación del hombre, es Jesucristo. Y me ha tocado así, hermano, estar con algunos pues admiten, otros se ponen ahí renuentes, vacilan, porque siempre sacan textos aislados. ¿Qué cosa más difícil es presentarle el evangelio a un evangélico, hermano? Porque siempre está cuestionando con el razonamiento y no con la Biblia. Con el razonamiento y no con la Biblia. Por eso dice la Escritura, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Vayamos a Juan capítulo 6, versos 45. El Evangelio de Juan, capítulo 6, versos 45. Dice: escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre aprendió de él, y aprendió de él, viene a mí. Vamos ahora al capítulo 8. Cuando Jesús habla y está hablando acerca de la verdad, en el capítulo 8, dice, versos 47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no soy de Dios. Les pregunto, ¿a quién se lo está diciendo? ¿A mundano? ¿A gentiles? ¿A pagano? ¿Sabe a quién le está diciendo esto Jesús? A los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los sacerdotes judíos. ¿Y quién era un sacerdote judío? Alguien que conocía el Antiguo Testamento desde Génesis,
pudiéramos decir hasta Malaquía, en el orden que ellos los tienen. El hermano la vez pasada enseñó el orden de los libros, de acuerdo a los judíos, hasta dónde llevaba una tilde, dónde llevaba una coma. Por eso Jesús dijo que no pasaría ni una tilde, ni una jota, que era la letra más pequeña. Porque para ser un sacerdote judío, oiga, un escriba o un fariseo tenía que manejar la ley al pie de la letra. Mire bien, no eran personas neófitas, no eran personas ignorantes, ni eran personas medio que sabían. Eran personas bien ilustradas, eran personas bien preparadas, eran personas que conocían la ley hasta donde llevaba un acento la palabra. Ahí va una coma, ahí va un punto y seguido, ahí va un punto y aparte. ¡Qué tremendo! Pero a esta gente Jesús les dice categóricamente: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís, porque no soy de Dios. ¿Entendemos eso, hermano? Pueden ser pastores, disque pastores, pseudopastoras de otra iglesia, miembros, diáconos, etcétera. Cualquier cosa pueden ser dentro del ámbito de la iglesia. Pero eso no les da la seguridad, eso no les da la garantía de ser o pertenecer al reino de Dios. ¿Por qué? Dice, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. No todo aquel que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Señor, en tu nombre echamos fuera el demonio, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre hicimos milagros. Y el Señor les dirá: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pero ¿qué le estaba diciendo esto? En tu nombre lo hicimos. Igual a aquellos hijos de un tal Esceva, en el libro de los Hechos, que querían sacar a un demonio. Y el demonio les dijo, les habló: ¿y quiénes son ustedes? Porque le decía: en el nombre de Jesucristo, el que predica Pablo. ¿Y quiénes son ustedes? Porque a Jesucristo lo conozco y Pablo sé quién es, pero ustedes quiénes son. Y lo agarró el demonio y se los macateó a los 5 hermanos. Hacían de muchos. Es decir, por decir que predican en nombre de Jesucristo no quiere decir que pertenecen al reino de Dios. Más bien andan confundiendo a la gente, lastimosamente. Pablo decía que muchos sirven al Dios vientre. En Filipenses capítulo 2 y capítulo 3. Pablo decía que estos son mutiladores del cuerpo. Oiga bien, ¿sabe qué es un mutilador del cuerpo? Alguien que en vez de añadir, quita, divide. Pablo les decía, con lágrimas en los ojos, que eran enemigos de la cruz. Enemigos de la cruz. Y lo digo, dice, con lágrimas en los ojos. Pablo decía que servían a su Dios vientre. ¿Cuánto? Por eso el ministerio de pastor tiene una fama bastante triste, porque desafortunadamente muchos se han dedicado a estafar, a timar y a explotar a las ovejas. No se bastan con quitarle la lana y la leche, sino que les quitan hasta el cuero y hasta los huesos. Y despojan a los pobres de sus recursos para llevar ellos una vida holgada, desafortunadamente. Pero también Pablo decía en Filipenses capítulo 3, bueno, al final dice, de una u otra manera Cristo es predicado. Sea de buena gana o de buena manera. Cristo es predicado. Para bien o para mal de estos infelices, pero Cristo es predicado. ¿Entendemos eso, hermano? De una u otra manera no tienen excusa, porque hasta ellos mismos van a ser condenados. Porque ellos conociendo y predicando, no se predicaban a sí mismos, dice Pablo en Romanos capítulo 3. La fidelidad, la verdadera comunión por medio de la fidelidad en la doctrina. Hermanos, regresando ahí, yo pensé que iba a terminar este capítulo, pero solo he tomado un punto de los 5 puntos que tenía aquí en la fidelidad en la doctrina. Todavía faltan 1, 2, 3, 4 más, 4 aspectos más.
Hermanos, dice el verso 6, nosotros somos de Dios. Vuelve a decir, en el verso 4 dice, vosotros sois de Dios. En el verso 6 dice, nosotros somos de Dios. Le está diciendo, ustedes, en el verso 4, ustedes son de Dios. En el verso 6 le dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Hay muchos que lastimosamente sirven de buena gana, no vamos a decir que todos están perdidos, pero están en un error. Y usted dirá, ¿y son salvos? Sí, pueden ser salvos porque son salvos no por predicar, sino por la gracia de Dios. Pero están como aquellos que el apóstol Pablo dijo, andan espiando nuestra libertad. Aquellos falsos hermanos, le llama Pablo, que los quieren obligar a circuncidarse. Quieren andar imponiendo cosas que no van de acuerdo a la Escritura. Por ejemplo, cuando se fundó la iglesia, y ahí vamos a ir terminando, en Jerusalén, oiga bien, por los apóstoles, y se había conformado la iglesia bien bonita, todos tenían las cosas en común, había unidad, había prosperidad, vendían sus propiedades y habían hecho una comunidad dentro de otra. Dentro de Jerusalén habían formado una comunidad, la comunidad judía y la comunidad del camino. ¿Por qué no les llamaban cristianos? Les llamaban los del camino. Entonces estaba la comunidad judía y estaban los del camino, que eran ahora los cristianos, que pudiéramos llamarlo. Pero ¿qué pasó con esta comunidad? Se les había olvidado la misión. Y entonces ellos decían y enseñaban que para que un gentil como nosotros pudiera ser salvo, tenían que judaizarse. ¿Qué judaizarse? Guardar la ley y circuncidarse. Tenía que ser primero judío para poder ser salvo. Y eran cristianos, eran de la iglesia. ¿Eran salvos? Sí, eran salvos, pero desafortunadamente estaban en un espíritu de error. Hasta que Dios levanta al apóstol Pablo y el apóstol Pablo comienza a predicar y comienza a demostrar, y por eso se da el concilio en Jerusalén, el primer concilio de la iglesia en Jerusalén, en Hechos capítulo 15, donde Pablo le dice que que él ha predicado a los gentiles y le cuenta todo lo que ha hecho. Dios, por medio de la fe en Jesucristo, han sido salvos. Entonces Pedro dice, sí, yo me acuerdo también cuando fui a la casa de Cornelio y también Dios los salvó a ellos. Hasta entonces se acordó Pedro. Hermanos, quizás usted pueda topar un día con un hermano bautista de otra de las iglesias que hemos trabajado. El hecho que no comparta la visión y la doctrina que nosotros compartimos, no es que no sea salvo. Puede ser salvo, porque nadie sabe quién es salvo y quién no es salvo. Pero si no comparte la doctrina que usted tiene, no lo rechace. Simplemente usted sabe que es niño espiritualmente y no puede comer comida sólida como usted está comiendo, porque ellos desafortunadamente todavía están en un espíritu de error. Todavía creen que el hombre es quien decide si es salvo o no es salvo. No es Dios quien decide. No es Dios quien dice en Timoteo, conoce el Señor a los suyos. Todavía Dios no los conoce, porque al final es el hombre quien decide si es salvo o no es salvo. Entonces están en un espíritu de error. Pero no por eso los vamos a rechazar, no por eso lo vamos a ver como menos. Y termino con este versículo que da a continuación el apóstol. Verso 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Amarles, no rechazarles. Si ellos nos rechazan, bendito sea Dios. A Jesucristo lo rechazaron. Ya les he dicho, todos los que rechazaron a Jesucristo, desde que estaba en el vientre de María, todos los que lo rechazaron. José, Herodes, su hermano,
sus vecinos, porque no pudo hacer muchos milagros en Nazaret, porque decían, y este no es el hijo del carpintero, sus vecinos, los judíos. ¿Y quién es este? Los judíos. Y ya por último los sacerdotes religiosos que lo entregaron al pueblo. Y mejor que uno muera por el pueblo y no todo el pueblo por uno. Los romanos cuando lo crucifican. Y ahora está la iglesia de hoy en día. Rechaza a Jesucristo. Porque prefiere tomar las diversiones y las atracciones de este mundo que el señorío de Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Amar. Amarnos entre hermanos como somos. Tratar de alcanzar a otros para que ellos también puedan ser copartícipes de esta doctrina santa y pura, una doctrina celestial, hermano. ¿Sabe por qué esta doctrina es celestial? No es terrenal, porque a Pablo se le dio a conocer en el tercer cielo, no en la tierra. A Pablo se le dio a conocer esta doctrina en el tercer cielo, donde dice Pablo, no sé si fue en espíritu o en la carne, pero una cosa sé, me fue dado a conocer misterio, palabra inefable que no le ha expresado un hombre. Esta doctrina es celestial y para que la podamos entender tenemos que haber nacido de nuevo, tener una mente espiritual. No la podemos entender con el razonamiento, sino con el espíritu. Y para poderla entender con el espíritu necesitamos el Espíritu de Dios. Pongámonos en pie. Fidelidad, una verdadera comunión por medio de la fidelidad. Miramos solo lo que es la fidelidad, hermanos, a la doctrina, la fidelidad a la doctrina. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por esta enseñanza que has traído a mi vida y a la vida de los hermanos, donde nos animas, nos exhortas, nos motivas a permanecer fiel a tu palabra, fiel a esta doctrina celestial, fiel a esta doctrina pura y santa, porque es la doctrina que te honra a ti, es la doctrina que te glorifica, es la doctrina, Señor, que reconoce tu soberanía sobre tu creación. Tú eres un Dios soberano, 100% soberano sobre tu creación. El hombre nada es en esta tierra. El hombre es como la hierba del campo, dice tu palabra, que en la mañana florece y en la tarde se marchita y es echada al fuego. Se recoge y es echada al fuego. Y queda en el olvido. El hombre no es nada en esta vida. Tú eres todo, Señor, porque eres desde la eternidad hasta la eternidad. Tú eres Dios, Señor. Y esta doctrina exalta tu soberanía como Dios. Gracias por habernos la dado. Gracias por habernos ayudado a creer en ella. Gracias por habernos dado esa formación en ella. Y gracias, Padre eterno, porque tú permitiste que pudiéramos creer en ella. Tú permitiste que pudiéramos recibirla en nuestro corazón. Te ruego, Padre mío, que nos sigas ayudando y que sigas permitiendo que la iglesia pueda seguir siendo edificada para tu honra y para tu gloria. Llénanos de tu gracia, de tu paz y de tu amor. Permite, Señor, que cada hermano presente, cada matrimonio presente, pueda recibir de tu gracia, de tu bendición, de tu paz en sus corazones. Y que podamos partir gozoso de este lugar, de tu presencia, de haber aprendido un día más de tu palabra. Por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos con acciones de gracia y para gloria tuya. Amén.